Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, un programa más con todos vosotros y ya vamos por el 410. Bueno, el programa de hoy está dedicado a una grandiosa película que es Luger y tenemos aquí a parte del equipo bastante grande, pues tenemos a su director, Bruno Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Mario, Santi, Marcos, encantado. Igualmente, Bruno, ahora hablaremos de Luger y de toda esa grandiosa película. Mario Mayo, uno de los actores principales. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Raúl Cerezo, productor ejecutivo. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acojonado en la sala. A ti te tuvimos hace poco, ¿no? O sea que... Y Santi Taboada, Santi, que es guionista junto a Bruno de la película Luger. Santi, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues nada, vamos a presentar como siempre también al equipo del programa. Santi Serrano, buenas noches. Hola, el otro Santi. Marcos Ordóñez, buenas noches. Hola, buenas noches. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os habla, Mario Herrera. Vamos con redes sociales, como siempre, porque ahora entraremos ya a debatir y a hablar de esa gran película, que es Luger, y vamos con redes sociales, Facebook Pánico en la Sala, X, @Pánico en la Sala, Instagram Pánico en la Sala, iVoox Pánico en la Sala, Set de Radio Barcelona. Vamos con nuestro colaborador, El Satantanou. Ya sabéis, el Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays, el Satantanou que está en la calle Tallers 79 de Barcelona y en el que tenéis una página que es elsatantanou.com, elsatantanou.com, y donde podéis entrar y encontrar cientos, miles de películas, ciencia ficción, terror, acción, lo que queráis. El Satantanou, por cierto, en un futuro tendréis una sorpresa con la película de que vamos a hablar, que sacará también el Satantanou. Vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y antes de empezar ya con la entrevista, vamos con un tema de la película Luger, que es No hay flores, de Levi Starr. Si la luna se apagase hoy, por fin pondría límite a lo que soy. Nunca es tarde, pero debo admitir, aquí no están los santos a los que acudir. Colgado de los cables de la tensión, como los buitres del desierto de tu corazón. Segundas oportunidades de redención, con vistas a la isla hasta que explote el sol. Es una Luger P08, pero esta no es una Luger cualquiera. ¿Dónde está? En ese taller de ahí enfrente, Mustang rojo. ¿Puso ahí la denuncia? Sí. ¿Y por qué no llamó a la policía cuando lo vio? Bueno, he llamado a mi abogada, que es vuestra jefa, para llevar este asunto con discreción. No, nosotros vamos por libre. Ella es nuestra clienta. ¿Y esto qué coño es? ¿Has visto cara de gilipollas, Juan? Te traigo la caja sorpresa. Vale. ¿Y estos señores quiénes son? Pues Melchor, Gaspar y... Y supongo que no tenéis la combinación, ¿no? Estos documentos llevan a una dirección fiscal. Chatarrería Santa Mano. ¿A dónde vas? ¿Dónde irás? Me cago en Dios, mi puta caja. ¿Puede que esa gente supiera lo que llevabas en el maletero? ¿Por qué tendrían que saberlo? Si quieres que te echemos un cable, baja ahora mismo del... Bueno, pues vamos a empezar con Luger y la primera pregunta, que es para Bruno. Explícanos un poco, para todos los que nos ven y nos oyen, ¿qué es Luger? Vamos a ver, ¿qué es Luger como concepto de película o de qué va Luger? Concepto de película, exacto, sí, sí. Concepto de película, es un thriller con tintes de acción explosivos, un poquito de drama que habla sobre la amistad, las segundas oportunidades y la capacidad de perdón. ¿Cuándo se empieza a plantearse esta historia? ¿Si hace ya unos años o esto lo hiciste bastante rápido? Pues mira, esta peli se la comento a Santi en septiembre de 2021.
tenía 2 o 3 meses mi hija, más o menos son 2 proyectos que nacen a la vez, mi hija y la película. O sea que, si mal no recuerdo, ¿no, Santi? En septiembre de 2021 empezamos a darle forma a una peli que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habéis visto ahora. O sea Sí. que... Dime. No, que efectivamente, que es correcto, que fue en septiembre de 2021 cuando tuvimos las primeras palabras acerca de un proyecto juntos y no tenía nada que ver con esto, pero a partir de ahí nació Luger. ¿Cómo era aquel primer esbozo? Pues mira, era una película que eran 2 pelis a la vez y decidimos eliminar una de las 2. A lo mejor contamos la otra, pero Luger tenía una subtrama, o sea, en paralelo, policíaca, ¿vale? Había un inspector de policía, o sea, se mezclaba el tema de la ocupación, ¿vale? O sea, había más crisol de razas y culturas en la película. Hay como 3 o 4 personajes que ya no existen, ni sus tramas ni nada. O sea, era una peli que cambió totalmente en el proceso. Un proceso en el que además nos acompañó Raúl, que yo siempre lo cuento un poco porque era un poco inevitable que Santi y yo, como guionizando nuestra primera peli, o lo que iba a ser nuestra primera peli, nos fuéramos un poquito entusiastas, ¿no? A la hora de plantear secuencias muy complicadas, con muchos personajes, mucha violencia. Y con Raúl hicimos 2 o 3 lecturas. Él nos estuvo un poco acompañando como guía espiritual, sobre todo de cara a producirla, ¿no? Ya en las últimas, más o menos ya, que estamos hablando de 2023, de verano de 2023, cuando ya tenemos algo que ya tiene ya una pinta ya, digamos, decente para presentársela a Raúl y para decir, oye, vamos a ver si podemos echar esto a andar. Y antes de empezar la preproducción, pues él nos cuenta un poco y nos dice, nos pone un poquito los pies en la tierra, hacemos la película un poquito más sutil, un poquito más coeniana, digo yo, es decir, con menos elementos, pero que al final quedó mucho mejor. No sé si esta respuesta me la da Raúl o Bruno. Una vez ya tenéis confeccionado el guión, vais a buscar actores para los papeles que habéis ahí. ¿Cómo empezáis a elegir pues, a Mario o bueno, a todo el equipo que hay, a David, o sea, a un montón de actores, porque aquí salen pues Ana Torpin, Ángel Acero, Ramiro Alonso, Bruno Martín, que eres tú que haces un papel, exacto, Mauricio Morales, Mónica Miranda. Papel, Sí, muy bueno, sí. Muchas gracias. Pues esto lo sabe un poquito también Santi. A Santi le fui con ya unos actores, 4 actores concretos, ¿verdad, Santi? Cuéntales qué actores eran los que ya sabíamos que queríamos que salieran sí o sí. Sí, o sea, básicamente teníamos a 4 actores en mente, a David Sainz, a Mario Mayo, pero Mario Mayo en otro papel, que luego al final él acabó cogiendo las riendas de Tony. Teníamos también a Ángel Acero y a Mauricio Morales. Esos eran los 4 que teníamos. Y bueno, creo que tú también tenías, me estaba acordando el otro día que comentamos esto, a Guille Garabato, puede que lo tuvieses también en mente, ¿sabes? Es cierto, por el papel que hace Guille Garabato, que interpreta el papel de Candado en la película, este personaje así que es un poco el más borderline de la peli, el más cómico, que aparece en un momento muy concreto. Sí, se barajaron varios, por ese papel pasó mucha gente. Pero sí que Guille lo tenía en mente, vamos, lo tenía así en la recámara desde el principio, sí. Sí, y básicamente eran esos con los que un poco pensamos a la hora de confeccionar el guión, aunque ya os digo, Mario estaba en otro papel y al final le acabó haciendo Tony. Mario, yo a Mario le tenía en varios. O sea, le visualicé, por supuesto, en Tony, pero yo escribí, el papel que hago yo, el de Charlie, lo escribí para él. O sea, es decir, y siempre he dicho, a mí me encanta Mario, ¿dónde está? Digo, pero me hubiera gustado saber cómo hubiera sido ese Charlie hubiera sido muy guay, seguramente. Entonces, como le metí mucho mimo a ese personaje y por eso lo entendí, yo lo conocía también, que me decanté al final por ese personaje, porque se quedaba más cojo ese personaje, se nos quedó suelto casi a última hora. Y para el papel de Tony, en principio, entonces, ¿a quién habíais pensado si no era Mario? Porque yo no me imagino a otro actor haciendo ese personaje. Ahora no, desde luego. No. Nada, como al final ese papel lo acabó haciendo Mario, yo creo que debemos imaginar que siempre fue Mario. Efectivamente. Vale. Oye, ya que estamos con Mario, la verdad no, digo que ya que estamos con Mario, la verdad es que cuando te enfrentas a una película
que yo considero tan bien hecha como esta, y te encuentras actores que no conoces, bueno, los ves que han nacido para ese papel, que son la pura carne de esa interpretación, ¿no? Entonces me gustaría que Mario un poco, que yo pues solo tengo que felicitarlo porque hace un papel fantástico, pues eso, que nos contara un poco, bueno, cuál ha sido su trayectoria un poco antes de darse a conocer en Luger. Bueno, pues mi trayectoria realmente siempre ha estado bastante vinculada a Bruno, precisamente. Él y yo empezamos en el instituto con un cortometraje. Nos perdimos la pista luego unos cuantos años y luego llegó el mundo de las webseries, que es donde, digamos, empezamos a formar equipo para llegar hasta Luger luego al final. Entonces empezamos por webseries como una llamada Jaurianic, luego pasamos por otra que se llama Survival Zombie, íbamos por festivales de webseries, que fue donde conocimos a David Sainz. Principalmente le conoció Bruno y yo a posteriori. Y digamos que fuimos un poco en esa vía hasta que, bueno, una vez que ya llevas un bagaje, pues sabes que tienes que dar el salto o seguir haciendo el gilipollas. Así que como no queríamos seguir haciendo el gilipollas, pues dijimos, vamos a dar el salto. Principalmente yo ahí fue cuando, a través de otro director, de Quique Narcea, el cual es también amigo de Bruno, y yo conocí a Quique por Bruno precisamente, hicimos la película de Reviento. Justo cuando se graba Reviento, Bruno dice, vamos, tengo una idea, tengo Luger, vamos a por ella junto a Santi. Entra Raúl en la ecuación y a partir de ahí empiezan a surgir muchas cosas. Ya os contaré más adelante, pero bueno, han surgido muchas cosas a razón de todo esto y bueno, pues estamos ahí de proyectos y lógicamente todo esto es gracias a haber formado un equipazo de gente que creo que es la fórmula fundamental para que las cosas salgan bien. Y cuando, como te decía antes, Mario, si una cosa sale bien, simplemente hay que repetirla. Porque es la base de que sigan saliendo bien las cosas. Cuando algo sale bien, se repite. Lo que no se puede repetir es si algo sale mal. No, desde luego. Aún así, lo que sí me da la sensación que el elenco de actores... o sea, es que encajan a la perfección todos. O sea, no sé a veces cómo porque ves películas que dices, ostras, es que... Y sobre todo... grandes películas que dicen, no, porque este papel lo iba a interpretar Perico, pero al final fue Antonio, y ahora este, y ahora... Y la verdad es que todo encaja, porque tu papel, Mario, pues haciendo ahí junto a David, bueno, es que hacéis una pareja perfecta. O sea, digamos que él es el que piensa, digamos, en ese sentido, y tú eres el duro, exacto, el músculo, el que reparte, exacto, el que reparte galletas por todas partes si es necesario, ¿no? Y el que las recibe también, llegado el caso. También. Esto va para Raúl. A nivel de producción, ¿cómo va ese camino, Raúl? Bueno, la verdad es que Luger era una película, yo creo, que imposible de que existiera sin la era que estamos viviendo ahora de, bueno, pues gente como Bruno, que es valiente y dice voy a invertir en la película y en mí mismo y en el equipo, más las subvenciones que hay indirectas de incentivos fiscales. Yo creo que es una película que la industria española, que está cerrada a ciertas apuestas, nunca hubiera hecho Luger. Las películas se hacen con subvenciones públicas y Luger jamás hubiera entrado ahí. Ni Luger ni las que hago yo por otro lado. Ya hemos hablado esto en otro programa, no me quiero enrollar con eso. Entonces, bueno, la verdad es que esto existe por la productora de la Dalia Films, por la parte de la productora de incentivos, y existe porque Bruno e Irene cogen y dicen, creo en mi película, voy a unirme a una productora, pero voy a producirla yo y voy a invertir yo, y un grupo de personas que son los que, bueno, pues los que se adaptan al independiente, personas como las que están aquí y otras muchas que no están, y dicen, bueno, pues vamos a adaptarnos a lo que hay y dar lo máximo. Y claro, ¿qué pasa? Que Luger es una película que tiene magia, por así decirlo. Es una película que todo va funcionando, desde la gente que se lee el guión, llegas al rodaje y hay una especie de polvo ahí de estrellas extraño que hace que todo funcione. Aparte del talento que hay, que está clarísimo, hay algo ahí que se contagia y que la gente dice, joder, estamos contando algo que puede ser muy, muy grande.
que no es pequeño para nada. Entonces todo empieza a funcionar, el montaje, es obvio que tenemos a Rocky Balboa en el montaje, que es Bruno, y bueno, pues es un ganador absoluto, pero claro, todo va fluyendo, todo va sumando y al final esa peli pequeña acaba siendo pues una peli grande que empieza a conquistar festivales. Yo creo que este año en concreto, el pasado fue La visita del comedor, pero yo creo que este año es la peli de género más premiada del cine español. Estoy casi seguro de esto, no es una cosa que diga al pedo. Y bueno, es una película que es que le gusta a todo el mundo. Es muy difícil encontrar críticas malas en internet, que yo creo que eso es muy fácil hoy en día, ¿no? Encontrar tal, y es difícil encontrar una. Teníamos ahí como una broma al principio de, oye, ¿puede alguien escribir algo malo de esta puta película ya? Joder, para darle... Yo quería mis trolls, ¿no? ¿Dónde están mis trolls? Ladran, luego cabalgamos. Queremos un ladran, luego cabalgamos. Y bueno, pues ya está. Yo Luger... Yo cuando... Bueno, lo sabe Bruno y lo sabe Santi, cuando la leí me encantó, pero yo no sabía que iba a ser algo tan célebre como es. Y hay cosas muy buenas para el futuro, tanto con el equipo como con Luger, con lo cual ves que esto sigue y sigue. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que fíjate que menos mal que un grupo de personas y unos inversores propios y tal hacen esto, porque si no, Luger, estamos en una industria española que no hubiera permitido que existiera. Esto es un poco algo que os quiero contar. Y que Luger exista, estamos locos. Raúl, enganchando con esto, la distribución. Sí. Bueno, pues la distribución entró Filmax, nada menos. O sea, fíjate, Filmax vio la película y dijo, entramos. Cuando Filmax, bueno, pues ya sabéis que obviamente bueno, pues están siempre metidos pues en pelis más grandes y tal, y les gustó mucho y entraron ahí a muerte, claro. Y bueno, pues bien, vamos, bien. Ya te digo, hemos hecho un recorrido precioso de festivales, inmejorable, vamos, no vamos a dar ahora el detalle, pero... es algo fulminante. Yo solo contaré la anécdota de ver Luger al lado del productor de Ari Aster con una sonrisa que no se le iba, decirle a Bruno todo el rato con codazo, mira, por Dios, el productor de Hereditary y de Midsommar, toda la película, o sea, no había carcajadas, pero era así, como de felicidad, pero ¿qué estoy viendo? Pero hablas del productor. Sí, el productor de Ari Aster. No de Ari Aster, ¿no? Porque creo que se aleja mucho de Ari Aster en ese sentido, porque... A ver, mira, a mí me gustaría contar una anécdota. Esto Raúl se refiere a la premier mundial. La primera que poníamos la película al público. Al público, es verdad. Sí, fue en Texas, en el festival, en el Fantastic Fest. La vimos David, Santi, Mario y Raúl. Bueno, y María, la novia de Santi, que decidieron además aprovechar y hacerse un viajecito por ahí, por el sur de Estados Unidos. Y bueno, yo ese día veníamos de una barra libre, ¿verdad? A las 12 de la mañana, como Dios manda, y la película además se ponía a las 2 de la tarde. Entonces, yo creo que Mario y David llegamos un poquito así... Porque Raúl no bebe, ¿vale? Lo más fuerte que bebe es la Coca-Cola Light, ¿vale? Entonces creo que llegamos un poco eufóricos. Le sube el azúcar. Claro, y entonces yo me acuerdo que en el cine tú puedes pedir con un botoncito y viene un camarero. Entonces yo seguí pidiendo cubatas, ¿vale? O sea, yo me zumbé como 3 o 4 cubatas viendo Luger. Y entonces Raúl me decía, tío, que está ahí él, y yo le entendía solo a Ari Aster, y yo estaba diciendo, ¿cómo puede estar aquí Ari Aster? Y yo aquí bebiendo cubata. Entonces yo salí del cine diciendo, tío, que estaba Ari Aster viendo la película. Y me dijo, no. Sí, acaba tú, por favor, Bruno. No, que fue como un poco el teléfono estropeado, ¿vale? No sé qué le acabó llegando, porque yo me acuerdo que tenía a un lado a Cerezo y al otro lado a Mario. Y no sé qué información le llegaría a David, pues que estaba allí tranquilo. Estaba Spielberg. Estaba Spielberg. Estaba Nolan. Es real esto que cuenta del todo, porque claro, yo me acercaba, él no me entendía y Bruno tiene un pedo como cariñoso, que se pone muy emocional, y cada vez que me acercaba nos damos un abrazo. Él yo creo que entendería que, oye, que qué peliculón, porque yo soy como muy pesado de qué joya, tal. Él me abrazaba cada vez que me acercaba, claro. Ahora me entero aquí en directo de que no me escuchabas y me abrazabas. Pues muy bonita, por otro lado. Yo solo entendí Ari Aster, ¿vale? O sea... Tú solo entendías JB con Coca-Cola. Pero para cerrar de una manera muy, muy corta, para que hable el resto de compañeros,
Es una película que conquista todas las geografías, que funciona en todas las geografías, y aquí sería muy fácil que no hubiera existido. Y son las películas de género que funcionan también, las que hacen la marca España. O sea que incluso por el lado subvencionable deberían invertir estas pelis porque viajan por todo el mundo y arrasan. Bueno, a nosotros que llevamos muchos años, relacionados un poco un poco o bastante con el cine y con profesionales del cine y con la crítica también, yo no recuerdo haber visto una película española tan buena en años. A ver, sí que es verdad que yo tengo una predilección también por el género. Si Bruno hubiera dirigido una película de zombies, seguramente también yo sería proclive a decir peliculón, ¿no? Con ese estilo. Yo lo que aprovecho ahora que tengo la palabra para preguntarles a Santi y a Bruno un poco sobre el guión. Cuando empezasteis ya nos habéis contado que hubo un primer libreto que no sirvió, que eran 2 niveles y demás. Pero, a ver, a mí la película, por lo fresca que es siempre, es uno de los adjetivos que la define, tiene para mí puntos de Tarantino. Reconozco puntos de Tarantino. Entonces, pero puedo estar equivocado, ¿eh? Es decir, a mí esa frescura y esa casi improvisación controladísima me lleva un poco ahí. Pero me gustaría que me hablarais de en qué os inspirasteis. A ver, me gusta mucho el cine de Don Siegel, me gusta mucho el cine de Guy Ritchie. No sé, ¿cuáles fueron vuestras fuentes de inspiración? Yo es que creo que lo ha clavado Marcos, más o menos, ¿no? No, a ver, tiene muchísimas influencias. Luger. De hecho, Santi y yo somos personas, obviamente, que tenemos unos gustos muy parejos, pero luego tenemos unos gustos también muy, muy dispares, que Santi tiene sus influencias muy claras y yo tengo las mías, que pueden ir por otro lado. Es decir, que a mí lo que me emociona, puede que a Santi, por supuesto, que es un fanático del cine, es un cinéfilo empedernido, tenga otras. Entonces ahí hay una especie de mejunje. Si quieres que te diga, Santi, cuáles son sus influencias, y luego te digo yo las mías y luego las que tuvimos en común con la película. Pues venga, Santi. A ver, es que no es lo mismo la influencia que tú tienes a nivel de cineasta, ¿no? Tanto de director o de guionista, como la influencia que tiene la película en sí. Es decir, al final las películas no dejan de ser géneros. A mí, pues uno de los directores que más me ha influido es Sam Raimi, sin embargo no tengo nada de Sam Raimi en esta película, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver, esto es un género diferente. Entonces, claro, tú lo has clavado, has dicho Guy Ritchie, Tarantino, pues claro que sí, porque al final si tú vas a hacer thriller, acción, creo que sería hipócrita decir que no te ha influenciado ni Guy Ritchie ni Tarantino, porque cualquier cineasta de hoy día tiene esas influencias, incluso no se quieran parecer a ellas. Entonces, lo único que... Vamos, mis influencias a la hora de hacer este guión o de acercarme a este guión, pues sí, fueron Guy Ritchie, Tarantino, Walter Hill, no sé, pensar, lo que buscaba era básicamente pues ese tipo de cine que a mí me gustaba y que yo pues lo que quería hacer era el tipo de película que a mí me gustaría ver. Y luego ya a partir de ahí pues le metes cierta humanidad, ¿no? A mí también me gusta mucho pues el estilo de José Padilla, por ejemplo, o Braulio Mantovani, ¿no? Que es el guionista de Ciudad de Dios y de Tropa de Élite, y bueno, pues ahí vas metiendo poco a poco influencias, pero básicamente fue pues reunir en una coctelera todo ese cine que nos gustaba ver, darle nuestro propio sello, que al final también nosotros tenemos nuestro sello personal, y tirar hacia adelante. No sé quién era el que decía que había que asesinar a tu antecesor, ¿no? Es decir, una cosa es copiar, otra cosa es plagiar, otra cosa es inspirarse. Sí. Yo creo que no hemos hecho ninguna de las tres cosas, simplemente que hemos dejado fluir contando una historia que nos apetecía, y obviamente nos vienen inspiraciones del cine que hemos mamado. Yo soy fanático absoluto de Tarantino. Vamos, yo le llamo San Quentin Tarantino. O sea, es decir, para mí es lo más parecido a Dios en la Tierra que existe, a alguien. Aunque mi película favorita es Robocop. Y te digo una cosa, sí que yo tengo una influencia directa en esta película con Robocop. Hay una influencia directa, y es que Robocop es una película que me encanta por lo negativa que es, ¿vale? Es una película negativa donde la vida no vale una mierda, el ambiente, la atmósfera que hay, y creo que eso está traducido totalmente en Luger. Pero también habría influencias de Solo en Casa, ¿sabes? O de Mentiras Arriesgadas, por supuesto de The Warriors, o de Training Day, o de Crank, o de Collateral, o de Nueve Reinas, películas acotadas espaciotemporalmente en un día, ¿no? Y en un sitio, en un entorno. Yes, Ivory. Yo a Raúl, después de ver la película y cuando hablamos con él la otra vez,
También, no sé, igual eso sí que es algo que me pareció ver a mí, pero igual no hay ninguna influencia, pero sí que veía también un poco películas de los años 80 y 90 de Hong Kong. Eso de la amistad, la lealtad, pues eso, las segundas oportunidades. Recuerdo las películas de John Woo con John Yue-Fat y tal. Entonces me recuerda, tiene un punto, no digo que tengan que ver nada, pero tenían algo eso de la amistad, el ir los dos para adelante y sobre todo lo que comentaba Santi ahora, pues la humanidad, ¿no? O sea, un asesino y que los convierte, pues eso, en humanos, ¿no? En personas, que no son algo... Y es algo que a mí en la película me gustó mucho. Otra de las cosas que me gusta es que es una película que empieza, digamos, la película no sería una comedia, pero sí con toques así de comedia, con el día a día de estos dos personajes, que de Mario y David, y que todo se va complicando, claro. Es que la película empieza de una manera, pero empieza con los giros y bueno... Sería una canción de rock progresivo. Exacto. Sí. Y claro... Me encanta el símil. Y claro, Yes, un tema de Yes. Y me gustan muchas escenas de la película, pero solo empezar la película, ese plano del polígono, de la rueda del coche, de los dos con el coche y tal, ¿cómo planeasteis todo lo que era cuestión de filmación, de cámaras y tal? Porque hay planos chulísimos en la película. A ver, yo creo que esto lo puedo hablar sobre todo con Raúl, cómo vamos diseñando un poco, sobre todo cómo vamos dándonos cuenta, percibiendo de con qué elementos vamos a contar ya en la preproducción de manera seria, con qué elementos, con qué localizaciones y qué medios. La película además está grabada en 2:1, formato 2:1, que es casi en 4/3. Y luego está, porque tenemos un productor ejecutivo que le debe gustar mucho John Ford y la cropeamos a 2:35. Si le dejo la cropea a 2:85 y vemos una línea en el horizonte, ¿vale? Cuando es una película que está rodada, repito, casi a 4/3. O sea, es decir, se podrían hacer 8 pelis de Luger cogiendo los cachos que nos salen, ¿vale? Que sí que se grabaron. Pero bueno, el tema... O sea, es decir, no íbamos a contar con drones, no íbamos a contar con Steady en un momento dado, entró a última hora, hubo que replanificar todo. Entonces, creo que esos elementos han ido dándole forma a la peli, ¿eh? No te voy a decir, joder, es una peli que tengo en la cabeza y salió exactamente igual. Creo que ha ido cogiendo vida a medida que hemos ido rodándola, pero vamos, desde el aspecto técnico, desde el aspecto actoral, o sea, hemos ido un poco... Fuimos con los deberes muy bien hechos, pero que todo ese proceso fue dándose forma, o sea, fue tomando forma a lo largo de la preproducción. Y Cerezo pues te puede contar un poco más o menos parecido. Yo antes lo de Rocky Balboa que decía, yo lo decía un poco porque me sentía como Mick. Entró al gimnasio aquí esta gente, comieron la cabeza, hey, yo, hey, y es como, ¿qué pasa? Venía con un guión que, claro, cuando tú siempre dices a alguien, que no sé si os pasa, bueno, como seguro que decís, es una comedia, es un tal, antes de ver la película siempre dices, vamos, es un popurrí y un fracaso porque se va todo a eliminar entre sí. Y lo que pasa con Bruno es que, con Luger, es que todo era una suma que funcionaba. Pero yo cuando leí el guión, dije, joder, pero si es que encima es un peliculón, como antes decías, de amistad, es emocionante, tiene un final que la gente a veces en el cine se emociona realmente. Entonces, yo lo que sobre todo hice es hablar con ellos para reducir el presupuesto para que lo hiciera muy bien. Es decir, Bruno, Santi, Mario, tal, vamos a hacer con lo que tenemos lo mejor posible. Entonces, ¿qué pasa? Que Bruno, que venía muy, muy jaleado de producir, dirigir y tal, es un director que esto no lo hace casi nadie, que se adapta a eso y dice, tú me das un tenedor, pues voy a hacerte un pedazo de secuencia con un tenedor. Dice, bueno, tengo esto, pues hago esto. Que es lo que creo que debería ser el espíritu de todo cine, sobre todo de El Independiente, que seguro que os ha pasado, sobre todo en Sitges, que vais a ver películas que decís, qué pena, porque esa película claramente, si en guión se hubiera recortado, se hubiera hecho el presupuesto y no sería pues tan cutre o tal. No, Bruno dice, tengo esto y voy a dar un 10 de esto, y el equipo entero va detrás y lo consigue. Entonces, como bien dice Bruno, se va formando, pero Bruno hace un guión técnico, que esto lo decimos en todas las entrevistas, pero como no hemos estado aquí nunca, vamos a decirlo, un guión técnico que es un libro, que ¿el nombre cuál es, Bruno, que se me olvida siempre? Es Guía de Supervivencia. Guía de Supervivencia. Guía de Supervivencia, donde, y esto tampoco lo hacen nuevamente los directores, está todo sabiendo que hay poco tiempo, lo tiene todo clarísimo, pero clarísimo, y tiene claro, como él es
él es la persona que va a montar lo que va a montar, con lo cual ruedas lo que montas, por eso no hay casi secuencias eliminadas, como vais a ver en el Blu-ray de 70, ¿no? Entonces, Bruno va trabajando con eso y las 4 semanas de rodaje con alguien como Bruno y su equipo realmente son 8. Os lo garantizo esto, lo garantizo porque de verdad que rodó mucho. Estoy en un rodaje ahora mismo, por cierto, y esto es muy raro. Y claro, la gente está viendo eso, estoy en un set, gente que venía de La Casa de Papel, de La Casa de Papel, que decía, hablabas con él y decía, hostia, pero es que esto está medidísimo, esto es una pequeña gran película, fuera pequeña y gran película. Entonces, como bien dice Bruno, va todo sumando, pero con una coherencia. Se va construyendo, pero con una coherencia de, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Esto, pues lo mejor con esto. ¿Qué tenemos? Este bar. Venga, pues por acá. Y entonces se va construyendo. Bruno tira de su polígono que está al lado de su casa y saca lo mejor de él con el equipo. Los actores que son amigos de Bruno, pero que son grandes actores, que fíjate que yo tuve problemas, Yo siempre lo cuento esto. Mario y David, pero Bruno, vamos a alguien que venda más y tal. Que no, Mario y David, hazme caso. Tenía toda razón, yo siempre digo, estaba equivocado. Deberíamos decir más las personas, estamos equivocados, no pasa nada. Y se va construyendo, como dice Bruno, pero con una coherencia. Se va construyendo con un saber estar y un saber contar una historia que es, tenemos esto, vamos a por lo máximo. Entonces, esto es Luger. Sí. Yo querría preguntarle a Mario Mayo. Iba a preguntar yo. Mario. Sí, estoy aquí. ¿Me oyes? Sí. Bueno, a ver, Luger está claro que el rodaje, bueno, fue muy físico, ¿no? Hay bofetadas cada 2x3, hay peleas, hay escenas de acción donde el cuerpo interviene mucho. ¿Cómo fue eso? Es decir, ¿para ti fue un rodaje duro, especialmente duro a ese nivel? ¿Teníais especialistas que os apoyaban, que os indicaban? Cuéntanos un poco los entresijos de eso. Vale. Las coreografías sí que estaban ya planteadas por Bruno cara a ensayarlas. O sea, lo que son las peleas más complicadas a lo mejor, como la de la chatarrería o la pelea del autobús, todo eso sí que estaba ya coordinado con él y con el grupo de especialistas para ensayarlo, ¿no? Entonces, eso sí que lo hicimos antes de rodaje, llevarlo bien medido para poder hacerlo. Es verdad que luego quienes peleábamos sí que éramos los actores, salvo al inicio de la peli, que sí que son los especialistas los que aparecen, que tienen personaje en la peli, pero son los que acaban haciendo esos personajes a la vez que hacer esa parte de especialistas, ¿no? Luego todo lo demás yo creo que también es una cuestión de habilidades que cada uno tenga, ¿no? En mi caso, bueno, pues siempre lo he dicho, yo vengo del absoluto barro, de currarme las cosas en la vida y desde abajo y decir, bueno, pues esto lo tengo que hacer yo, pues voy a aprender cómo se hace, voy a prepararme físicamente. Entonces, bueno, pues Bruno siempre dice esta frase, a Mario le puedes tirar contra un camión que le atropelle, a Mario le puedes prender fuego que se quema, no pasa nada. O sea, yo no tengo ningún miedo a la hora de hacer nada de eso porque creo que le da hasta un valor de producción que creo que no todo el mundo es capaz de hacer, ¿no? Hombre, tú fíjate que fácil es trabajar con Mario para esto, que yo como director no tengo que ocultar la cara al especialista o andar con dobles o perdiendo el tiempo, cambiando, poniendo a un tío con la misma ropa de Mario y que no se le vea, ¿no? Puedes hacer planos con Mario conduciendo, por ejemplo, hay una secuencia en la que se pone en paralelo al lado del coche. Sí. Y hay que estar en una marca, una posición, conduciendo, mirando la carretera. No estamos como sobre cámara car ni nada. Simplemente te lo hace a la primera o se lo hace a la segunda y ya está. O sea que... Y no se cansa además el cabrón que viene del fútbol y del boxeo y entonces, pues bueno, tiene esas habilidades. Claro, y luego eso sí que te otorga pues una confianza a la hora de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que no vas con ese miedo de decir, ¿y si sale mal? Yo nunca voy pensando si sale mal, voy pensando que va a salir de puta madre. Y confío que va a ser de puta madre porque al final es lo que va a pasar. Luego no Pregunto. Ay, perdón. Sí. Santi, por favor. No, bueno, que quería preguntarle a Mario porque había gente que había visto el tráiler de Luger. Y como la peli anterior, así como más llamativa, era Os reviento, se pensaba la gente, algunos, que prácticamente era el mismo personaje. Porque también es muy físico, pega muchas hostias en las dos pelis,
Pero ¿cómo te preparas y separas un personaje del otro, aparte de lo que esté en el guión? ¿Cómo lo enfocas tú para que haya esa clara separación entre uno y otro? A ver, es verdad que el tráiler de Luger vende mucha acción porque al final cuando tú tienes un producto yo creo que tienes que enfocarlo un poco a la venta, ¿no? A decir, vamos a sacar las cosas que venden y por eso es verdad que el tráiler vende más acción incluso de la que luego la película realmente es, porque es un thriller con tintes de acción. Yo siempre digo que no es una peli de acción al uso, pero que tiene esos momentos de acción que son muy impactantes. ¿Qué pasa? Que en España no se hace mucha acción, entonces la han catalogado como una peli de acción que realmente es un thriller. A lo que me preguntas es, pues simplemente que cuando tienes la oportunidad de hacer un personaje con un arco amplio, o sea, un arco muy amplio de personaje, empiezas en un punto, acabas en otro diferente. Es verdad que a mí rápidamente me asocian al tío que da hostias, que más hostias, o sea, pero yo como Mario como tal estoy preparado para poder interpretar algo más sensible. Mira, yo siempre lo digo, si mi Goya va a estar en una comedia romántica, no va a estar en una película. Yo te veo, sin problema, sí. Te veo capaz. Es fácil ubicarme en un personaje físico porque lo doy. Rápidamente el que me vea, este es Poli, lógico. Oye, y no reniego de ello, para nada. Todo lo contrario, estoy súper agradecido y seguiré aceptando estos personajes porque es lo inteligente y es lo normal. Pero efectivamente Tony es un tío que dentro de ese músculo que tiene, al final pues acaba teniendo una sensibilidad que yo como Mario también la tengo. Entonces para mí era una oportunidad, gracias a Bruno que apostó por mí, para decir, pues aquí me tengo que lucir y tengo que demostrar todas esas cualidades que puedo darle al público, que vean que no solo soy un tío que da hostias. Sí, bueno, y en este caso, en eso tienes razón, lo puede decir Santi o Bruno, que está el guión y está tu papel, que aunque el tráiler posiblemente sean muchas escenas de acción, ahí hay mucho papel, o sea, no estás liado a tortazos toda la película, ni mucho menos, hay muchos momentos, o sea, es que... Sí, que el personaje no es plano, no es simplemente el brutote que pega hostias y ya está. Exacto, no es Bud Spencer repartiendo hostias, digamos. No, y todos los personajes tienen muchas capas, realmente. No, exacto, sí. A lo mejor en mi personaje sí que tiene una diferencia más grande de cómo empieza a cómo acaba, ¿no? Pero realmente yo creo que los personajes están muy bien diseñados porque se les ve las capas, incluso lo comentamos a veces, hasta podría haber spin-off de alguno de ellos perfectamente, porque ves que esa gente tiene familia, esa gente tiene muchas cosas que son muy bonitas, cara a personajes que son de auténtico barrio. Sí, es verdad. Una cosa que quería decir, y es que, a ver, a mí la verdad es que el guión me parece fantástico. O sea, creo que, bueno, en todo un proceso de escritura, claro, siempre hay aquello de pulir, como decíamos antes, hasta llegar a lo esencial, pero además el guión está enriquecido pues con giros, con bromas, con ternura, lo que tú decías ahora, y todo eso después, la película de acción, claro, se convierte en lo que es, en una acción trepidante, pero una acción trepidante en el sentido de que no paran de pasar cosas, no tienes respiro, no puedes pensar en nada más que lo que está pasando. O sea, la película desde el minuto 2 ya te ha atrapado, ya estás dentro y ya no puedes salir, ¿no? Y en ese caso también yo veo un mérito, bueno, muy alto al trabajo como montador de Bruno. O sea, la película es que el montaje es un no parar desde el principio hasta el final. No me sobra ni un plano, no me sobra ninguna duración. O sea, me parece que todo está en su sitio. O sea que Bruno, pues nada, a seguir así. Bueno, pues muchas gracias, Marcos. Yo de lo que me gano la vida sobre todo es editando. Lo que más he hecho es editar. Pero muchas horas de final delante. Entonces, se nota. Yo sí casi no diferencio mi parte director de la parte montador, porque va totalmente ligada. Hay un par de proyectos que podrían estar en marcha y tal y cual, y había posibilidad de que yo no montase. Me han dicho, oye, ¿qué tal si ruedas esto? Pero no lo montas, porque así coges un poco de distancia y yo no es una cosa que no concibo. O sea, es decir, ruedo para montar y
lo que está montado es un poco lo que te ha comentado Cerezo, que yo tengo esa capacidad de ver cómo va a quedar luego. He montado para muchos directores que no tienen esa capacidad. Y hay muchos grandes directores que no son montadores. De hecho, la mayoría de grandes directores no son editores. Sí. Y hay otros que sí lo son, pero sí que es cierto que han aprendido a confiar en sus montadores, que es al final donde se hace la peli, donde todo el trabajo que hemos hecho recae al final del todo. Entonces, un mal montaje te puede llevar por delante un buen guión o una buena interpretación o lo que sea. Entonces, que falta ritmo, que haya partes lentas. Claro, yo soy un poco tedioso como director para los actores porque soy muy técnico, es decir, hay una toma, a mí me gusta siempre dejar una toma para que el actor caliente, eche ahí todo y no cortarle, pero luego el resto ya son cosas muy técnicas. Mira para acá, di esto aquí, di esto allá, haz la mirada así y yo qué sé, como si Almodóvar, ¿no? Almodóvar dice, no me estoy comparando con él, ni mucho menos, pero Almodóvar le dice a los actores cómo tiene que decirlo. O sea, directamente, hay muchas formas. Y una cosa que te quería comentar, una cosa que habíais dicho antes y con lo que estáis hablando con Mario, perdón, que tiene un poco que ver con esto, era el tema del tema del arco y esas capitas que tienen los personajes. Santi, me acuerdo, Santi es un tío, él tiene 10 años menos que yo, no es que tenga menos experiencia, ni más experiencia, ni menos. Yo he aprendido muchísimo de Santi escribiendo. Espero que él haya aprendido algo de mí, pero a mí me gusta mucho trabajar con Santi. Mucho, he aprendido mucho de ti. Me gusta mucho que dialoguemos, que nos escuchemos. Santi escucha muy bien, suelta sus perlas de vez en cuando. Entonces, él se empeñó mucho, fue uno de los que más se empeñaron en que estos personajes tuvieran un conflicto durante toda la película, que estuviera como una especie de conflicto no resuelto, ¿no? Que es una especie de una amistad que llega a su explosión final en este día fatídico. Entonces, claro, trabajamos en que los personajes le importasen al espectador, para que les importase y sufrieran con ellos cuando les pasan todas las putadas que les pasan, ¿no? O sea, es decir, como has dicho antes, empieza casi como una comedia un poco distendida y te va llevando a un pozo de mierda. Y claro, ese pozo de mierda es como una especie de viaje que con alquimia tratamos bien en guión para que digamos eso, efectivamente, a mí le pasa algo, es que no vamos a decir spoilers, ¿no? A los personajes les pasan muchas cosas y muy jodidas, ¿no? Entonces, creo que si a ti el personaje te da igual, si no te importa, a mí me pasa eso viendo una película, veo una película y me da igual el personaje, me da igual lo que le pase, pero creo que estos tíos en 20-25 minutos teníamos que conseguir que el espectador se enamorase de ellos. Creo que la química entre Mario y David es fundamental, incluso con Ángel, las relaciones, todos los personajes. Y esto tenía que ir, Marcos, y ya una cosa con la otra, tenía que ir con un montaje frenético porque de los 90 minutos no queríamos pasar, ¿verdad, Cerezo? O sea, decir, era como, somos unos enamorados del cine de los 80, que es donde nos hemos criado. ¿Y en cuánto metraje te encontraste cuando empezaste a montar? ¿Era 2 horas de material bueno? No, 3 horas. Mira, Santi, ¿cuántas páginas tenía la última versión de guión que hicimos? Que es la 17, es la que se rodó. Pues 87 o 93. No, llegaba a las 100. Sé que la bajamos. Santi, hubo una versión que dijimos, estábamos en 115. Y yo le dije, mira, por mucho montaje que yo le meta a esto, por mucho ritmo, yo a 115 páginas no las voy a poder bajar de 100 minutos, y 100 minutos ya es hora 40, eso ya para mí es un coñazo. Entonces, hicimos una reducción de la leche, o sea, que la bajamos creo que a 83, nos zumbamos 20 y tantas páginas, que fue maravilloso. Santi estaba súper contento, yo también, y me fui a rodar una serie con David a Sevilla y me vine con otras 20 páginas más, ¿sabes? Me dijo Santi, pero vamos a ver, todo lo que todo el camino, ¿no?, que hemos andado, lo has desandado. Y al final creo que se quedó no llegaba a 100, pero creo que eran 98. Sí, yo creo que 93, 94, porque la copia que entregué el otro día debía tener esas aproximadamente. O sea que... No, era más cerca de las 100, si no 100, recuerdo. Pero pues a lo mejor 96. Le dije, voy a rodarla a toda hostia la peli, se va a montar a toda hostia la peli, aunque todo tiene que tener un tempo. Y creo que son 94 minutos con créditos con el roll-up. Sí, sí. Te digo que de peli tienes unos 91 más o menos de imagen, que creo que no se hacen largos. Creo que son rápida. Ya te digo que no. Hay mucha peli hoy día que añaden tramas secundarias por alargar el metraje, que luego no te explican nada, que luego no resuelven, que dices,
pero ¿y esto tan largo por qué? Porque no te centras en la historia que me interesa. Este personaje de repente está por aquí, luego no vuelve a salir, y dices, ¿esto para qué? ¿Dónde me lleva? No sé si os pasa, pero viendo series esto ocurre muchísimo, claro. Sí, exacto. Claro, entonces yo hay series que he dejado de ver porque digo, mira, este tío cada vez que sale, esta trama, que no me importa nada, que estoy deseando ver al prota o a este secundario, me crispa, en plan de estoy deseando que se acabe esta trama o que se muera este personaje ya y nos dejen paz, ¿sabes? Hay una escena que a mí me gusta mucho de la película, a mí personalmente, que es la escena del bar. Cuando llegan allí buscando a un personaje y aparece allí la señora aquella con pues hay judías no sé qué y no sé cuánto y tal. Y ahí se crea una tensión que a mí me puso en un momento que dices, ostras, aquí va a pasar algo y pasa. Bueno, y tu personaje, Mario, tu personaje, Bruno, perdón, con un par en esa escena, ¿eh? Sí. Es que como estaba escrito para ahí Mario, se la juega completamente. Claro, de hecho yo hubiera hecho como Tom Hardy en Legend. Tenía que haberle dado los dos papeles a Mario porque además pues también cuando desaparece uno aparece otro y cuando desaparece el otro vuelve a aparecer el uno. Pero sí, o sea, es decir, yo siempre lo imaginé así. Es un personaje muy molón porque es un personaje muy ambiguo dentro de la peli. No sabes de qué pie cojea. Es un tipo más o menos astuto, es un tipo prudente y es un tipo que si tiene que dar dos hostias o dar un golpe en la mesa lo da, y si tiene que ponerse del lado o darle la razón a alguien que no es su amigo precisamente, pues se lo da. Entonces, porque esta no es una película de malos, es una película de supervivientes, es lo que yo comentaba. No hay malos. Hay una cosa muy bonita que dijo David en Sitges, que es estos dos tíos, ¿no? Refiriéndose a Rafa y Tony, estos dos tíos serían los malos en otra peli, ¿vale? Pero en esta peli son los protagonistas. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Esto me lo han preguntado algún actor sobre su personaje. Oye, ¿este tío es malo? No es malo, o sea, hay uno claramente que bueno no es, ¿vale? Pero el resto son supervivientes. Hay algún psicópata, algún borderline, ¿no? Como Mauricio Morales, que interpreta... Sí. Pero efectivamente Tony, por ejemplo, es un tío que ¿cómo lo vería desde su perspectiva? Es un tío que se dedica a dar hostias, pero luego tiene un corazón... Dinero. Claro, pero luego tiene un corazón mucho más grande que el que... Es que una cosa que comentamos con Raúl Cerezo la otra vez que estuvo con nosotros, es que, a ver, se presentan a la pareja protagonista en el bar con José o Juan, según como sea, y ahí son implacables. Los ves unos tíos que pueden acabar con quien quiera. Son unas máquinas, ¿no? Pero de repente... unos cuantos, bastantes minutos después, cuando se enfrentan al mal con mayúsculas, en aquel taller le patean la cabeza al Juan José y es una escena brutal, donde además luego Mario pues queda como queda, y ves que realmente en este mundo siempre hay uno más cabrón que tú, siempre. Eso era, efectivamente. ¿Alguna anécdota de rodaje o algún contratiempo? Hombre, hay varias. Mario te puede contar más, seguro. Sí. Bueno. Es que como tal, que entorpeciera el rodaje, no, realmente no. Pero bueno, a lo mejor algún cambio de localización, por ejemplo, con la veterinaria, ¿no, Bruno? Cuando la veterinaria que estaba en obras y que tuvimos que capear un poco esa localización, ¿no? Bueno, yo tenía una localización, yo soy localizador en la peli, porque además me ahorraba un dinero. Que me podía gastar en otra cosa en la peli. Entonces, y aparte que a mí me encantan las localizaciones, o sea, es decir, me parece, Luger el polígono es un protagonista más de la peli y cuidamos cada localización al milímetro. Yo me iba los domingos por la mañana, bicheaba en Google y me iba a sitios a tiro hecho para verlos en directo, sacar fotos, luego hacer localizaciones técnicas y tal. Entonces, yo encontré la veterinaria, encontré un edificio que además era una medio veterinaria, era una peluquería canina, pero estaba en medio del polígono industrial. Y tenían elementos, digamos, que te cuadraban. Sí, cuadraba. Y aparte el edificio por fuera era brutal. Tenía una fuga con un motel de carretera que hay en el... Bueno, era precioso, ¿vale? Ese edificio tiene 100 años, ¿vale? Pues yo fui a rodar el año que iban a demolerlo. De hecho, le dije, vamos a rodar en mayo. ¿Cuándo lo van a demoler? Y me dijo,
Mañana. En abril. El 30 de abril. El 30 de abril, o sea, dije, no puede ser que este edificio maravilloso lleva aquí 100 años y cuando consigo hacer la película, y efectivamente hubo que cambiarlo, como ha dicho Mario. De todas maneras, si se puede contar, yo me refería más a anécdotas. O sea, ha habido es un rodaje que no ha habido ningún tipo de accidente. Sí. Nos podíamos haber matado, nos podíamos haber matado, pero gracias a Dios no pasó nada. Bueno, algún golpe mal dado en algún momento. Bueno. Alguna cosa. Pero, por ejemplo, yo tengo una anécdota muy bonita sobre Mario, que si me permite Mario. Sí, claro. Mario es un tío muy, muy profesional, se tomó muy en serio este papel, lo peleó a muerte, lo trabajó al milímetro. Además, Mario y yo tenemos una relación muy estrecha, entonces, claro, yo podía ensayar muchas veces con Mario. Es decir, de hecho, desde que entró Luger en nuestra vida, ya todas nuestras reuniones con nuestras parejas, con nuestros domingos eran ya Luger, y era hablar del personaje y de cómo vamos a hacer esto. Y entonces llegó un día que era crucial, y además íbamos sin colchón de seguridad, y Mario tuvo una pérdida familiar, y él me lo ocultó. Me lo ocultó durante el día de rodaje porque sabía que yo iba a estar preocupado y que me iba a ir, y entonces él lo que cogió era, bueno, pues esto lo cuento desde mi punto de vista y luego que te cuente Mario, pero él lo cogió toda esa mierda, se la guardó y la soltó en cámara, y es uno de los planos más impresionantes de la peli, que a mí me encanta, que es el plano en el que a Mario le van a hacer lo que le pasa a mitad de a Mario, en ese plano. En aquella oficina, ¿no? En ese plano, sí, esos días fue. Y entonces, bueno, pues nada, yo es una cosa que le agradecí mucho a Mario, pero sabía Mario que íbamos a contrarreloj, entonces, bueno. Anécdotas de ese tipo me parece que, o sea, no es una anécdota, sino simplemente que me parece una cosa importante que pasó que yo guardo en el corazón, porque demuestra que Mario, pues, es implacable. Es un tío que viene del deporte y es un tío muy rígido, y estoy aquí para esto ahora y lo voy a dar todo. Bruno, ¿habéis hecho un making of para el Blu-ray? Sí, señor, hay un making de 1 hora y pico maravilloso. ¡Ostras! Sí. ¿Y Santi lo ha guionizado o qué? No, salimos todos hablando, sale Santi, sale Mario, sale... Otra anécdota que ahora que mencionas a Santi, que me hace mucha gracia, estábamos en rodaje, los días que, bueno, estábamos ahí en rodaje, y de repente a veces aparecía Santi por allí. No, chavales, venía dando una vuelta y de repente me choca con el rodaje y estoy por aquí. ¿No? Digo, Santi, te ha venido a puesta, no mientas. Pues Santi vive al lado también del polígono. Claro, vive en Villalba y él venía y aparecía, bueno, venía dando una vuelta y apareció por aquí. Digo, no, tú sabías que grabamos aquí, te vivirlo, cosa que es normal, joder. Hombre, Santi estaba con, pues eso, con un niño con zapatos nuevos, o sea, muy, muy emocionado. De hecho, venía y me pegaba unos abrazos que, te lo juro, tiene casi me parte las costillas, de verdad. Se abraza muy fuerte, le tuve que decir, Santi, por Dios, por la Virgen. Pero es que Santi... Una cosa que me gustaría preguntarle a Raúl Cerezo, ¿está por aquí, verdad? No está. ¿No? Se ha caído. Se ha caído, creo, sí. Supongo que Bruno nos lo podrá contar, porque de eso hablábamos un poquito en el anterior programa. ¿Cómo está el tema de las plataformas digitales de cara a Luger? Vale, pues mira, tenemos ya, o sea, va a salir en 3 plataformas. Lo único que no puedo deciros, claro. Porque todavía no está cerrado 100%. O sea, 100% cerrado moral está. Y de hecho ayer empezó ya el papeleo con una de las gordas, pero hasta que no esté cerrado no se puede decir. Pero sí que os puedo decir que, por ejemplo, en Filmin sale el 18 de septiembre. ¿Vale? Pero va a haber una plataforma antes, una gorda, que la va a tener en verano, seguramente. Y luego, antes de octubre, antes de las votaciones del Orgoya, donde vamos a intentar, a ver si podemos, es una utopía, pero bueno, vamos a intentar ir con toda la ilusión del mundo. Una para refrescar a los académicos, por si acaso se han olvidado de ella. A ver si podemos... A mí me encantaría ver una nominación para Santi, una nominación para Mario, una nominación para David. Me encantaría que tuviese algo. Me encantaría cualquier cosa que tuviera cualquier punto de visibilidad, una peli como Luger en el Orgoya. Además, sobre todo porque pelis como la nuestra, humildes, que no tienen músculo, que no tenemos detrás ninguna mayor, ninguna... Pues nos viene muy bien, claro, toda esa visibilidad sería increíble. Así que, oye, bueno, la cuestión es que cuando esta película la vean los académicos que aún no la hayan podido ver y amantes del cine, es que yo no me creo que una persona que ame realmente el lenguaje cinematográfico
pueda negar esta película, porque es una película que para mí va por todas y desde luego, bueno, si dependiera de Pánico en la Sala, estoy convencido de que todos la votaríamos Sí. para el Goya, por supuesto. Nos dabais la palma de oro de Cannes este año. Sí. Como mínimo, como mínimo. Hombre, pues mira, has dicho una cosa muy importante, es si la ven. Claro, el problema es que la vean. Ya. Ahí va a estar. El problema yo creo es que consigamos que la gente la vea. O sea, no queremos robarle el voto a nadie ni nada, pero simplemente el problema es que se llega a valorar el trabajo. Claro, somos muchas películas. No sé cuántas películas se presentan a los Goya al año. ¿Cuántas películas se pueden presentar? ¿Alguien lo sabe? No sé, pero unas cuantas, sí, unas cuantas. Luego van descartando y hasta que llegan por las finalistas, por guión. Exacto, Luego hay una final. cosa con el tema de los Goyas también, que es complicado que todos los académicos se vean absolutamente todo. Es probable que no se haga. No, complicado no, es imposible. No sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que al final yo creo que esos premios consisten en un gran marketing y eso es un músculo que tienes que tener por detrás, el cual Luger no tiene. Nuestra baza, bueno, pues hacer ruido de la forma que se nos permita, tanto en plataformas como en redes sociales, como en eventos que podamos hacer que se nos ocurra. Pero es verdad que competir contra películas que te la ponen constantemente en todos los sitios, y suelen ser varias las que ya sabemos, es muy difícil. Y que te la estrenan en 50.000 salas también. Claro, 50.000 salas, luego te la ponen en la plataforma en sí, que te la están poniendo constantemente la primera ahí. Todo eso es una cosa que es complicada competir contra ello, pero bueno, de ilusiones se vive y nunca se sabe. A veces David gana a Goliat y vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Chicos, para acabar, porque nos quedan nada, 40 segundos, ¿proyectos alguno? Así rápido, si se puede decir, si hay algo por ahí, Bruno, Mario o Santiago. De momento estamos trabajando, Santi y yo estamos trabajando en un ¿Estáis trabajando en guión, cosa? y Mario tiene una peli de actor, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, tengo que contar novedades, tengo más. Pero bueno, sí, tengo varios estrenos. Os adelanto que en Sitges este año voy con 2 pelis probablemente. Ostras. Y una es Apocalipsis Z, segunda parte. ¡Anda! ¡Ostras! Vamos. La primera está muy chula, la primera, sí. La segunda tiene un presupuesto mucho mayor. Bueno, yo pues, creo que la historia mola mucho. Y voy con otra que todavía no puedo decir porque... Vale. No, que no se gafe. No, está ya, pero no puedo anunciarlo. Vale. Y nada, hay proyectos varios que ya... Es que prefiero decir solo a mis amigos cuando los vea, que no he tenido ocasión y hablarlo tranquilamente, pero sí, hay más cosillas. Oye, pues chicos, estaremos en Sitges para ver esas películas, seguro. Sobre todo que tengáis más suerte de la que hay por la película que habéis hecho, porque es un como decimos, es un peliculón. Y sobre todo que vaya muy bien, pues, cara a un futuro. A todos. Bruno, Mario, Santi. Gracias. Muchas gracias. Y ya sabéis que este programa, cuando os veamos que habéis hecho algo y tal, aquí estaréis para que nos expliquéis. Cuando la película haya barrido, ahí tenéis que volver. Hombre, por supuesto, volvemos a Pánico en la Sala. Plena fe de ello, desde luego. Exacto. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Mario, Bruno, Santi. Gracias. Mario, Marco, Santi 2, Mario, Mayo. Yo me equivoco porque es un jaleo. Sí. Muy bien. Santi, el del programa, Santi Serrano, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Marcos Ordóñez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Adiós. Adiós.